Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas al primer día de magia para crear una realidad y una vida de magia con posibilidades infinitas. Si sos nuevo o nueva a uno de mis grupos, mi nombre es Verónica Parker. Soy una facilitadora certificada de Access Consciousness y también soy una facilitadora certificada de Hablando con las entidades, que es una especialidad de Access Consciousness. No sé exactamente cómo llegaste a este grupo, cómo llegaste a este Zoom, pero ¿qué tal si una parte de ti sí sabe por qué estás aquí? Sí sabe qué regalo hay aquí para que tú lo recibas. Ahora que estamos comenzando, los invitaría a poner en el chat su nombre, de dónde son. Acá ya empezaron. Tenemos a Silvia de México, a Esmeralda de Colombia y Delina de Portugal. Bienvenidas. ¿Quién más tenemos? Sonia de Roma. María de Ecuador, bienvenidos, bienvenidas. Marta, no sé de dónde vienes, gracias por estar aquí. Desde México, genial, buenísimo, buenísimo. Bienvenidas a todas y gracias por haber elegido esto. ¿Y cuáles son las posibilidades infinitas para todos y para todas en este grupo, en nuestro tiempo juntas? Y me encantaría saber, y si quieren lo pueden escribir en el chat, ¿qué es lo que les gustaría recibir de este primer día y o de este nuevo año que acabamos de comenzar o de los 11 días que vamos a tener juntos y juntas para crear y recibir esta realidad de magia? Mientras escriben en el chat qué es lo que les gustaría recibir, les voy contando un poquito de cómo surgió esta creación. Hacia fin de año, Gary Douglas y Dane Heer, que son las personas que fundaron Access Consciousness, nos regalaron unas llamadas en las cuales compartieron con nosotros unos procesos geniales. Y lo que también compartieron en esas llamadas era que ellos se empezaron a dar cuenta, después de una clase que tuvo Dane en Europa, que había un espacio diferente que existía. Y después de hacer preguntas, que es una de esas cosas, que es una herramienta básica y súper poderosa que tenemos con Access Consciousness, lo que se dieron cuenta era que no solo era un espacio distinto que existía ahora, sino que era una realidad diferente que nunca había existido antes. Y ellos dicen que esta es la realidad de magia. Por supuesto, cuando decimos magia, hay millones de puntos de vista, de juicios, de puntos de referencia que tenemos a lo que es y lo que no es la magia. Entonces, ¿qué tal si empezamos ahora destruyendo y descreando todo lo que pensamos que es la magia y todo lo que no pensamos que es la magia? Y ahora vamos a usar el enunciador aclarador de Access, que parece como si fuera en otro lenguaje, es súper mágico, ni siquiera tienes que entender lo que es, ni te tienes que acordar de todas las palabras, simplemente podés saber que funciona como una varita mágica, con el cual puedes destruir y descrear todo lo que has creado hasta ahora que no te está funcionando, que no está trabajando para ti y al mismo tiempo te da como un plano nuevo, un espacio nuevo en el cual puedes crear todo lo que tú deseas ahora. Entonces, el enunciador es acertado y equivocado, bueno y malo, POD y POC, todos los 100 cortos chicos, POVATs,
creaciones, bases y más allá. Si te gustaría aprender más de exactamente qué es este enunciador aclarador, si sos nueva para Access o qué significa, puedes ir a el web, al sitio de web que es theclearingstatement.com y allí vas a tener a Jane Here que te da una explicación buenísima. ¿Ok? Entonces, ahora seguimos. Entonces, si no tuvieras ningún punto de vista de lo que es la magia y lo que no es la magia, ¿qué estaría disponible para ti y tu vida? Entonces, les voy a contar un poquito por si nunca hicieron ciertos días juntos repitiendo procesos 30 veces. Les voy a contar un poquito cómo funciona esto. Al principio de nuestro tiempo juntos vamos a hablar y también va a haber un espacio en el cual pueden hacer preguntas cuando tengamos el tiempo. Hoy sí lo tenemos. Y después voy a leer esos procesos que elegí, que los vamos a repetir 30 veces. Gary Dane nos cuenta que cuando repetimos los procesos 30 veces, van más allá del consciente, de nuestra mente consciente, y empiezan a como desligarse de diferentes formas y creando algo diferente, no solo en nuestra conciencia, pero también en nuestros cuerpos y en nuestra vida. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy con estos procesos. Y alguien dice acá que le gusta repetir procesos, buenísimos. Gracias por la invitación, por supuesto, gracias por haberlo elegido. Y me gusta que bastantes de ustedes pusieron aquí qué es lo que le gustaría recibir. Tenemos a alguien que puso, quiero recibir confianza de que puedo tener una realidad diferente. Buenísimo. Alguien dice, me gustaría ser más yo, estar presente y crear magia, tener más confianza y soltar límites. Y a la otra persona también dice que la confianza le gustaría a ella también. Buenísimo. Entonces, todo lo que no te permite recibir, en realidad como darte permiso a recibir todo lo que estás pidiendo, lo destruyes y descreas, por favor. Acertado, equivocado, bueno y malo, podipoc, todos los 100 cortos chicos, povas, creaciones, bases y más allá. Alguien también dice soltar el control. Buenísimo. Y en todos los lugares en los que estás intentando encajar en la realidad que te rodea, en la realidad de tu familia, la realidad de tus amigos, la realidad que es la realidad, entre comillas, por si no me ven, estoy haciendo, sagrada por donde estamos ahora viviendo, digamos. Lo destruyes y descreas, por favor. Acertado, equivocado, bueno y malo, podipoc, todos los 100 cortos chicos, povas, creaciones, bases y más allá. Entonces, si no tuvieras que encajar en esa realidad o ser normal, ahora también entre comillas, como todos tus seres queridos, ¿qué más estaría verdaderamente disponible para que tú elijas? Que quizás hasta ahora ni sabías que era posible para elegir. Y cuando hablamos de eso de ser posible, no necesariamente es algo que tenemos que comprender con nuestra mente. Cada vez que vamos al lugar en donde tenemos que entender o comprender o tratar de saber cómo, ahí es donde vamos al pasado, a los puntos de referencia y al programa de esta realidad. Gary y Dane, en estas llamadas que hicieron, llaman a todo eso, en inglés le dicen, eso es el MEST reality. MEST es como MEST y cada una de esas letras es parte de una palabra diferente. La M es por materia, significa materia. E es energía. S en inglés es space, en español es espacio. Y T es tiempo. Entonces, cada vez que vas a esta realidad que parece tan real y tan viva, porque es la que
quizás todos alrededor tuyo están eligiendo, ¿estás metido o estás haciendo una convergencia de el MEST reality, de la realidad de MEST? Y lo que pasa cuando haces eso es que también estás convergiendo, y no sé si lo estoy pronunciando bien, alguien me puede corregir si no lo estoy pronunciando bien en español, es como juntando, arraigándote, mezclándote con una realidad que es muy lineal y que no te da espacio o lugar para tener una realidad de magia, que es lo que también Gary y Dane estaban hablando en esas llamadas, que es la realidad que ya está disponible aquí. Entonces, ¿qué tomaría que aunque no sepas cómo o cuándo o dónde, que digas, mira, me tiro, me meto, hago esta convergencia de posibilidades y de magia y la elijo? Entonces, todo lo que no te permite elegirla, aunque tu mente no entienda cómo carajos la estás eligiendo, la destruyes y descreas, por favor. Acertado, equivocado, bueno y malo, podipoc, todos los 100 cortos chicos, povas, creaciones, bases y más allá. Quizás mi acento, se dan cuenta que soy de Argentina, originalmente de Argentina, hace muchísimos años que estoy viviendo en Estados Unidos, en New Jersey y ahora en la Florida, así que tengo una mezcla de muchos acentos distintos y a veces sale un poco ese Spanglish, que es mi forma de hablar ahora aquí, así que ¿qué más es posible con todo esto? Entonces, ¿qué tomaría que nos relajemos, que bajemos esas barreras energéticas que quizás tenemos como nuestros pensamientos, nuestros autojuicios, autocríticas, todos los lugares en los que vamos a pensar, a decidir, en lugar de, wow, ¿qué energía puede ser? ¿Qué energía puedes elegir? Y todo lo que no te permite esto por un diosillón, lo destruyes y descreas, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos chicos, povats, creaciones y más allá. Entonces, ¿qué tal si te das permiso ahora para expandirte? Hay una parte tuya que es inmensa, es infinita. Ella es tu ser infinito o infinita. Entonces, ¿qué tal si ahora le permites a este ser que te diga, hola, estoy aquí, soy parte tuya y eres parte mía? Y la mente no tiene que encajar con todo esto. Entonces, aunque sea por los 15 minutos que nos quedan, 20 minutos que nos quedan, ¿qué tal si empezás a derretir a tu mente, te expandís más y dejas que tu ser infinito te muestre qué es todo esto de esta realidad de magia y posibilidades infinitas? Y entonces, en lugar de hacer una convergencia con la realidad de MEST que estuvimos hablando, empezás a elegir, a juntarte, a abrir un camino nuevo con esta realidad de magia. Y todo lo que no te permite esto por un diosillón, lo destruyes y descreas, por favor. Acertado, equivocado, bueno y malo, podipoc, todos los 100 cortos chicos, povats, creaciones y más allá. Casi me gusta agregar la palabra magia en este enunciador aclarador. ¿Qué más es posible? Bueno, ahora vamos a abrir para preguntas. Si tienes alguna pregunta, este sería el momento buenísimo para abrir tu micrófono y preguntarla, o la puedes poner en el chat. Y vamos a hacer unos minutitos con preguntas y después vamos a irnos directamente a los procesos que tenemos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que les gustaría explorar o descubrir?
Ok, hay una acá, dice procesos igual al aclarador. No, son dos cosas distintas. Ahora en un ratito voy a empezar a leer y a repetir los procesos y los vas a escuchar y con suerte también los recibís energéticamente. Y la segunda pregunta que tenemos acá es, ¿cómo hacer que ese ser que es parte de nosotros se quede? Muy buena pregunta. Entonces, si, digamos, tú tienes, por ejemplo, brazos. Tus brazos son parte tuya, ¿cierto? Entonces, si ya son parte tuya, ¿los tienes que hacer que se queden o simplemente tienes que traer tu awareness, tu conciencia para recordarte y reconocer que son parte tuya? Y lo mismo pasa con esta parte que es infinita, que es tu ser infinito. Si verdaderamente ya es parte tuya, ¿tienes que hacer lo que se quede? ¿O simplemente puedes reconocer cuando te olvidas o cuando te metes y encajas en esta realidad de Mest en lugar de la realidad de magia, que es la realidad verdadera para ti, tu ser infinito? Entonces, cuando te olvidas, si empezás a doblar la vista, doblar tu conciencia y empezás a reconocer y acordarte que ya es parte tuya, ¿qué más podrías crear con eso? Y alguien más pone aquí, sí, y decime, María, si quieres algo más o si eso te viene más ligero para la pregunta que hiciste. Y alguien puso aquí, Margarita, de un tiempo a hoy me he sentido perdida, sin rumbo, tengo sueños y me cuesta aterrizar y no termino de escribir. Aterrizar los o aterrizar, no sé. ¿Quieres hablar con el micrófono o terminar de escribir esto? Porque no sé muy bien lo que escribiste aquí. Si quieres abrir el micrófono, podemos hablar. Si no, puedes terminar de escribir. Pero traes un punto muy bueno. A ver, ¿estás abriendo el Sí, micrófono? sí, A ¿sí me ver. escuché? Sí, te escucho. Ok, dale. Sí, bueno, se presentó COVID y después de COVID falleció mi mamá. Entonces, de lo que yo venía trabajando, eh, se perdió mi negocio y tuve que actuar en el momento, o sea, ir improvisando. Pero ya fallecida mi mamá, me ha costado trabajo, como que aterrizar mis ideas, ¿no? Lo que pretendo hacer, lo que quiero hacer. Sí, tengo sueños, tengo propósitos, pero como que me levanto día a día y me pierdo. Mi mente se va para otros lados y en vez de actuar, de hacer las cosas, me disperso. Estoy sufriendo mucho con eso, con la dispersión. Ujú. Ok, ¿y hiciste otras clases de Access o esta es tu primera? He hecho barras y he tomado el de cómo convertirse en dinero. Hice otro de procesos de cuerpos, que ya Ok, tiene rato que los bueno, hice, ok. pero sí. Buenísimo. Entonces, quizás esta pregunta que te voy a hacer la has escuchado anteriormente, pero esto no solo es una pregunta, es una herramienta súper poderosa que nos puede facilitar cuando nos empezamos a mezclar con esa realidad de Mest que estuve hablando al principio de esta llamada. Entonces, la pregunta es, ¿a quién le pertenece esto? ¿Esto es tuyo o de otra persona o de otro ser? No lo siento mío, Ok, buenísimo. lo Entonces, siento pesado. exactamente, buenísimo. Para la gente que está acá escuchando ahora o que está escuchando la grabación, cuando sientes algo pesado, como dijo Margarita, no es tuyo. Entonces, muy fácilmente, como si fueras a abrir un cajón donde tienes tus bombachas
y te levantás a la mañana y te bañaste y te querés cambiar y agarras una bombacha que es 100 veces más grande de las tuyas. ¿Qué vas a hacer en ese momento? ¿Vas a tratar de ponértela y tratar de que te encaje a ti? ¿O tratar de engordar así puedes entrar en esa bombacha grande? ¿O vas a decir, hey, miren, esta bombacha no es mía, se la doy a quien le pertenece o la tiro? Y lo mismo con esto y con todos los pensamientos, las emociones y todo lo que empiezas a percibir, porque sos un ser infinito consciente que no te pertenece. Entonces, si no te pertenece, ¿estarías dispuesta en este momento a regalárselo, devolvérselo a quien le pertenezca, aunque no sepas quién es? Sí, claro. Buenísimo. Todo lo que es esto por un diosillón, lo destruimos y descreamos, por favor. Sí, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos, chicos, povas, creaciones, bases y más allá. Entonces, si tú tuvieras tu realidad de magia, que ya está disponible para ti ahora, ¿qué podrías elegir? ¿Qué te gustaría elegir? ¿Qué te gustaría crear? ¿Qué te gustaría actualizar? Pues de hecho sí he hecho cambios, pero me ha costado y no, o sea, no me han, ¿cómo te explicaría? Bueno, lo voy a dejar abierto por ¿cómo te digo? O sea, he implementado otros negocios, sin embargo, no me han redituado. O sea, no he obtenido las ganancias, ni siquiera mínimas que yo he esperado. Ok. ¿Y todo eso está en el presente o está en el pasado? Pues en el presente, porque he venido cambiando, haciendo una cosa, un negocio, otro negocio, y me siento como que no estoy al 100% en el negocio y al mismo tiempo no estoy generando lo que debo generar. Ok. Entonces, Buenas tardes. Buenas ¿qué- tardes. tienes un poquito de ruido en el background. ¿Tendrías como audífonos para que no entre tanto el ruido? A ver, mírame tantito. Mientras tanto, voy a leer lo que dijo acá María, a lo que habíamos hablado antes. Y dice, sí, entiendo que debo recordar que mi ser infinito camina conmigo. Más bien debo mantenerla despierta y correr a mi realidad infinita en donde está la magia que necesito. Sí. Y si en lugar de estar en las conclusiones, estamos en la pregunta, ¿qué más crearía eso para ti? ¿Qué pregunta puede ser tú? Y Margarita también. ¿Qué pregunta puede ser para crear algo distinto en este año 2026, en esta semana, en este mes, en el futuro? ¿Qué tal si todos los cambios que hiciste en el pasado, todo lo que funcionó y no funcionó, todo lo que pasó y no pasó, qué tal si todo eso era de ahora en más, estarías dispuesta a elegir esta realidad de magia que está disponible para ti? Sí, Buenísimo, buenísimo. Y hagamos algo. ¿Qué tal si ahora empiezo a leer los procesos y te empezás a dar cuenta tú y todo el resto, cómo empiezan a cambiar la energía, la conciencia, el espacio? Y si mañana te sigues con con lo que trajiste hoy como pregunta y todo eso, abres el micrófono y me preguntas mañana. Y si cambió, también me avisas. Dale. sí, perfecto, gracias. Ok, a ti. Buenísimo. Ok, ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta más antes de seguir con los procesos? Bueno, en realidad empezar con los procesos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran compartir? Ok, buenísimo. Entonces vamos a empezar con los procesos.
Como les dije al principio, voy a leer, son dos procesos, los voy a leer 30 veces y los invito en este momento a relajarse. Si no están manejando, pueden relajarse, sentarse, acostarse, cerrar los ojos y empezar a expandirse todavía más de lo que hicimos durante esta llamada. Ok, y aquí empezamos. Entonces, ¿qué energía, espacio y conciencia, que la abreviación es ES, podemos ser mi cuerpo y yo para actualizar la convergencia de posibilidades para crear la realidad de magia que verdaderamente somos? Y todo lo que no permite esto por un diosillón, lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos chicos pobats, creaciones, bases y más allá. Y el segundo proceso, ¿qué energía, espacio, conciencia y elección? Y la abreviación es EEEC. Podemos ser mi cuerpo y yo para converger financieramente con posibilidades sin pobreza, con total facilidad. Todo lo que no permite esto, POD y POC. Ok. Número 2. Quizás me ayudan también a contar, si no me pierdo. ¿Qué energía, espacio y conciencia podemos ser mi cuerpo y yo para actualizar la convergencia de posibilidades para crear la realidad de magia que verdaderamente somos? Todo lo que no lo permite, POD y POC. ¿Qué energía, espacio, conciencia y elección podemos ser mi cuerpo y yo para converger financieramente con posibilidades sin pobreza, con total facilidad? Todo lo que no lo permite, POD y POC. ¿Qué energía, espacio y conciencia podemos ser mi cuerpo y yo para actualizar la convergencia de posibilidades para crear la realidad de magia que verdaderamente somos? Todo lo que no lo permite, destrúyelo y descréalo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Qué energía, espacio, conciencia y elección podemos ser mi cuerpo y yo para converger financieramente con posibilidades sin pobreza con total facilidad? Y todo lo que no permite esto por un diosillón, lo destruyes y descreas, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Sí, cuando estoy leyendo los procesos, percibes que estás como incómoda o incómodo o que quieres como correr, quieres cortar, quieres apagar, quieres huir o que no estás muy confortable con todo esto, está todo bien. ¿Qué tal si bajas las barreras, dejas el control, expandes a tu ser infinito más y sigues recibiendo la energía con las palabras de estos procesos? Entonces, ¿qué energía, espacio y conciencia podemos ser mi cuerpo y yo para actualizar la convergencia de posibilidades, para crear la realidad de magia que verdaderamente somos? Todo lo que no permite esto por un diosillón, lo destruyes y descreas, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos chicos pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Qué energía, espacio y conciencia y elección podemos ser mi cuerpo y yo para converger financieramente con posibilidades sin pobreza, con total facilidad? Y todo lo que no lo permite, POD y POC. ¿Qué energía, espacio y conciencia podemos ser mi cuerpo y yo para actualizar la convergencia de posibilidades para crear la realidad de magia que verdaderamente somos? Todo lo que no permite esto, POD y POC. ¿Qué energía, espacio, conciencia y elección podemos ser mi cuerpo y yo para converger financieramente con posibilidades sin pobreza, con total facilidad? Y todo lo que no permite esto, lo destruyes y descreas, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos chicos, pobats, creaciones, Hola, buenas bases y tardes. más allá. Buenas tardes. Viene ella por su Ok. papelería Ya le digo su pedido, ¿no? ¿Quién está Ya le llegó. aquí? ¿Qué está haciendo este ruido? Ok.
¿Qué energía, espacio y conciencia podemos ser mi cuerpo y yo para actualizar la convergencia de posibilidades para crear la realidad de magia que verdaderamente somos? Todo lo que no permite esto por un diosillón, lo destruyes y descreas, por favor. Acertado, equivocado, bueno y malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Qué energía, espacio, conciencia y elección podemos ser mi cuerpo y yo para converger financieramente con posibilidades sin pobreza, con total facilidad? Y todo lo que no permite esto, por un diosillón, lo destruyes y descreas, por favor. Acertado, equivocado, bueno y malo, podipoc, todos los 100 cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Qué energía, espacio y conciencia podemos ser mi cuerpo y yo para actualizar la convergencia de posibilidades para crear la realidad de magia que verdaderamente somos? Y todo lo que no permite esto, por un diosillón, lo destruyes y descreas, por favor. Acertado, equivocado, bueno y malo, podipoc, todos los 100 cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Qué energía, espacio, conciencia y elección podemos ser mi cuerpo y yo para converger financieramente con posibilidades sin pobreza, con total facilidad? Y todo lo que no permite esto, por un diosillón, lo destruyes y descreas, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Qué energía, espacio y conciencia podemos ser mi cuerpo y yo para actualizar la convergencia de posibilidades para crear la realidad de magia que verdaderamente somos? Y todo lo que no permite esto, por un diosillón, lo destruyes y descreas, por favor. Acertado, equivocado, bueno y malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Qué energía, espacio, conciencia y elección podemos ser mi cuerpo y yo para converger financieramente con posibilidades sin pobreza, con total facilidad? Y todo lo que no permite esto, por un diosillón, lo destruyes y descreas, por favor. Acertado, equivocado, bueno y malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Qué energía, espacio y conciencia podemos ser mi cuerpo y yo para actualizar la convergencia de posibilidades para crear la realidad de magia que verdaderamente somos? Todo lo que no lo permite, Paul y Puck. ¿Qué energía, espacio y conciencia y elección podemos ser mi cuerpo y yo para converger financieramente sin pobreza, con total facilidad? Todo lo que no permite esto, por un diosillón, lo destruyes y descreas, por favor. Acertado, equivocado, bueno y malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Qué energía, espacio y conciencia podemos ser mi cuerpo y yo para actualizar la convergencia de posibilidades para crear la realidad de magia que verdaderamente somos? Todo lo que no permite esto, Pod y Pog. ¿Qué energía, espacio, conciencia y elección podemos ser mi cuerpo y yo para converger financieramente con posibilidades sin pobreza, con total facilidad? Y todo lo que no permite esto, lo destruyes y descreas. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Qué energía, espacio y conciencia podemos ser mi cuerpo y yo para actualizar la convergencia de posibilidades para crear la realidad de magia que verdaderamente somos? Todo lo que no lo permite, Pod y Puck. ¿Qué energía, espacio, conciencia y elección podemos ser mi cuerpo y yo para converger financieramente con posibilidades sin pobreza, con total facilidad? Todo lo que no lo permite, Pod y Puck. ¡Yay! Ya hicimos 10. ¿Qué más es posible? ¿Qué energía, espacio y conciencia podemos ser mi cuerpo y yo para actualizar la convergencia de posibilidades para crear la realidad de magia que verdaderamente somos? Todo lo que no permite esto, Pod y Puck. ¿Qué energía, espacio y conciencia y elección podemos ser mi cuerpo y yo para converger financieramente con posibilidades sin pobreza, con total facilidad? Y todo lo que no permite esto, Pod y Puck. ¿Qué energía, espacio y conciencia podemos ser mi cuerpo y yo para actualizar la convergencia de posibilidades para crear la realidad de magia que verdaderamente somos? Todo lo que no lo permite, acertado, equivocado, bueno y malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, pases y más allá. ¿Qué energía, espacio y conciencia y elección podemos ser mi cuerpo y yo para converger financieramente con posibilidades sin pobreza, con total facilidad? Right and wrong, good and bad, pot and poc, all 100s, shorts, ways, forwards, creation, spaces and beyonds. ¿Qué energía, espacio y conciencia podemos ser mi cuerpo y yo para actualizar la convergencia de posibilidades para crear la realidad de magia que verdaderamente somos?
Todo lo que no lo permite, POD y POC. ¿Qué energía, espacio, conciencia y elección podemos ser mi cuerpo y yo para converger financieramente con posibilidades sin pobreza con total facilidad? Todo lo que no lo permite, POD y POC. ¿Qué energía, espacio y conciencia podemos ser mi cuerpo y yo para actualizar la convergencia de posibilidades para crear la realidad de magia que verdaderamente somos? Todo lo que no lo permite, POD y POC. ¿Qué energía, espacio, conciencia y elección podemos ser mi cuerpo y yo para converger financieramente con posibilidades sin pobreza con total facilidad? Y todo lo que no lo permite, POD y POC. ¿Qué energía, espacio, conciencia y elección podemos ser mi cuerpo y yo para actualizar la convergencia de posibilidades para crear la realidad de magia que verdaderamente somos? Y todo lo que no permite esto por un diosillón, lo destruyes y descreas, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Qué energía, espacio, conciencia y elección podemos ser mi cuerpo y yo para converger financieramente con posibilidades sin pobreza con total facilidad? Y todo lo que no lo permite, POD y POC. Energía, espacio y conciencia podemos ser mi cuerpo y yo para actualizar la convergencia de posibilidades para crear la realidad de magia que verdaderamente somos. Y todo lo que no permite esto por un diosillón, lo destruyes y descreas, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Qué energía, espacio, conciencia y elección podemos ser mi cuerpo y yo para converger financieramente con posibilidades sin pobreza con total facilidad? Todo lo que no permite esto por un diosillón, lo destruyes y descreas, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos, chicos, bases, creaciones y más allá. ¿Qué energía, espacio y conciencia podemos ser mi cuerpo y yo para actualizar la convergencia de posibilidades para crear la realidad de magia que verdaderamente somos? Todo lo que no lo permite, POD y POC. ¿Qué energía, espacio, conciencia y elección podemos ser mi cuerpo y yo para converger financieramente con posibilidades sin pobreza con total facilidad? Todo lo que no permite esto, por un diosillón, lo destruyes y descreas, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Qué energía, espacio y conciencia podemos ser mi cuerpo y yo para actualizar la convergencia de posibilidades para crear la realidad de magia que verdaderamente somos? Todo lo que no permite esto por un diosillón, lo destruyes y descreas, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Qué energía, espacio, conciencia y elección podemos ser mi cuerpo y yo para converger financieramente con posibilidades sin pobreza con total facilidad? Y todo lo que no permite esto por un diosillón, lo destruyes y descreas, por favor. Acertado, equivocado, bueno y malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Qué energía, espacio y conciencia podemos ser mi cuerpo y yo para actualizar la convergencia de posibilidades para crear la realidad de magia que verdaderamente somos? Y todo lo que no permite esto por un diosillón, lo destruyes y descreas, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Qué energía, espacio, conciencia y elección podemos ser mi cuerpo y yo para converger financieramente con posibilidades sin pobreza con total facilidad? Y todo lo que no permite esto por un diosillón, lo destruyes y descreas, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos, chicos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué energía, espacio y conciencia podemos ser mi cuerpo y yo para actualizar la convergencia de posibilidades para crear la realidad de magia que verdaderamente somos? Y todo lo que no permite esto, POD y POC. ¿Qué energía, espacio, conciencia y elección podemos ser mi cuerpo y yo para converger financieramente con posibilidades sin pobreza con total facilidad? Y todo lo que no permite esto por un diosillón, lo destruyes y descreas, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Qué energía, espacio y conciencia podemos ser mi cuerpo y yo para actualizar la convergencia de posibilidades para crear la realidad de magia que verdaderamente somos? Todo lo que no permite esto por un diosillón, lo destruyes y descreas, por favor. Acertado, equivocado, bueno y malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá.
¿Qué energía, espacio, conciencia y elección podemos ser mi cuerpo y yo para converger financieramente con posibilidades sin pobreza con total facilidad? Todo lo que no permite esto por un Dios y John, lo destruyes y descreas, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Quedan más o menos 6 rondas de estos procesos. Para el resto de las rondas que van a estar escuchando, los invito a enfocarse en lo que compartimos al principio de esta tarde juntas, que era lo que les gustaría recibir de este año, de este primer día, de este mes, de lo que sea. Quizás tienen palabras para saber exactamente qué es lo que les gustaría recibir y quizás es simplemente la conciencia de la energía de lo que verdaderamente les gustaría recibir. Entonces, enfóquense en esa energía mientras van escuchando estos procesos. Entonces, ¿qué energía, espacio y conciencia podemos ser mi cuerpo y yo para actualizar la convergencia de posibilidades para crear la realidad de magia que verdaderamente somos? Todo lo que no lo permite, POD y POC. ¿Qué energía, espacio y conciencia y elección podemos ser mi cuerpo y yo para converger financieramente con posibilidades sin pobreza, con total facilidad? Y todo lo que no permite esto por un Dios y John, lo destruyes y descreas, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Qué energía, espacio y conciencia podemos ser mi cuerpo y yo para actualizar la convergencia de posibilidades para crear la realidad de magia que verdaderamente somos? Y todo lo que no permite esto por un Dios y John, lo destruyes y descreas, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Qué energía, espacio, conciencia y elección podemos ser mi cuerpo y yo para converger financieramente con posibilidades sin pobreza con total facilidad? Y todo lo que no permite esto por un Dios y John, lo destruyes y descreas, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Qué energía, espacio y conciencia podemos ser mi cuerpo y yo para actualizar la convergencia de posibilidades para crear la realidad de magia que verdaderamente somos? Todo lo que no lo permite por un Dios y John, lo destruyes y descreas, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Qué energía, espacio y conciencia y elección podemos ser mi cuerpo y yo para converger financieramente con posibilidades sin pobreza con total facilidad? Y todo lo que no permite esto por un Dios y John, lo destruyes y descreas, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Qué energía, espacio y conciencia podemos ser mi cuerpo y yo para actualizar la convergencia de posibilidades para crear la realidad de magia que verdaderamente somos? Todo lo que no permite esto por un Dios y John, lo destruyes y descreas, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Qué energía, espacio, conciencia y elección podemos ser mi cuerpo y yo para converger financieramente con posibilidades sin pobreza con total facilidad? Todo lo que no lo permite por un Dios y John, lo destruyes y descreas, por favor. Acertado, equivocado, bueno y malo, podipoc, todos los 100 cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Qué energía, espacio y conciencia podemos ser mi cuerpo y yo para actualizar la convergencia de posibilidades para crear la realidad de magia que verdaderamente somos? Y todo lo que no lo permite por un Dios y John, lo destruyes y descreas, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Qué energía, espacio, conciencia y elección podemos ser mi cuerpo y yo para converger financieramente con posibilidades sin pobreza con total facilidad? Y todo lo que no lo permite por un Dios y John, lo destruyes y descreas, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. El último. Energía, espacio y conciencia podemos ser mi cuerpo y yo
para actualizar la convergencia de posibilidades para crear la realidad de magia que verdaderamente somos. Todo lo que no lo permite por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Que energía, espacio, conciencia y elección podemos ser mi cuerpo y yo para converger financieramente con posibilidades sin pobreza, con total facilidad. Y todo lo que no permite esto. Por un diosillón, lo destruyes y descreas, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Y vamos a terminar con la mantra de Access. Todo en mi vida viene para mí con total facilidad, gozo y gloria. Todo en mi vida llega para mí con total facilidad, gozo y gloria. Todo en mi vida llega para mí con total facilidad, gozo y gloria. Todo en mi vida llega para mí con total facilidad, gozo y gloria. Bueno, les agradezco muchísimo por haber estado aquí en nuestro primer día. Mañana nos vamos a encontrar a la misma hora. En el grupo de WhatsApp voy a poner, ya tienen creo el link, ahí el enlace para las grabaciones y lo voy a bajar ahora cuando terminamos. Así que les recomiendo esta noche cuando van a dormir, si quieren lo pueden poner on replay, así muy bajito cuando duermen les sigue trabajando en el subconsciente y siguen recibiendo toda la energía, el espacio y la conciencia de magia, que es la verdad de quién eres. También los invito a que se corran las barras. Si nunca se las corrieron, pueden ir al sitio de web de Access, accessconsciousness.com. Pueden encontrar algún practicante o facilitador en donde viven ustedes o cerca de donde viven, así se pueden correr sus barras o pueden intercambiar si saben cómo correr barras y esto les va a dar muchísimo más espacio con todo lo que está cambiando y va a seguir cambiando en estos 11 días que tenemos juntas. También los voy a invitar para el lunes a la nochecita por Zoom. Estoy haciendo una clase que es como una introducción a Hablando con las entidades y es una especialidad de Hablando con las entidades y está basada en los seres de tu equipo de contribución. Entonces, si estuviste pidiendo muchísimas cosas hasta ahora, si estuviste queriendo cambiar, queriendo recibir, queriendo mucho, pero como que no estás viendo resultados o te estuvo siendo todo demasiado difícil, estos seres que ya están alrededor tuyo quieren contribuirte. Entonces, en esta clase vas a aprender quiénes son, en dónde están, muchas herramientas para recibir más de ellos y poder activar también tus poderes psíquicos. Les voy a poner el enlace en el grupo de WhatsApp. Y por último, también los quiero invitar a una clase de fundamento, que es un entrenamiento que es el que sigue después de barras y es presencial y lo estoy haciendo en Naples, Florida, el fin de semana que viene. Y también voy a poner el enlace o si tienen alguna pregunta, también saben cómo contactarme en el grupo de WhatsApp y les puedo contestar sus preguntitas. La información de la clase. La voy a poner en el grupo de WhatsApp porque no la tengo aquí cerquita en este momento. Así que Sonia, o te la mando por WhatsApp, así la tienes, ¿ok? Buenísimo. Les agradezco mucho el haber elegido estar aquí conmigo hoy, el haber elegido más conciencia y qué tomaría seguir eligiendo ser la magia que verdaderamente eres y saber, más allá de las dudas, más allá de esta realidad de MEST que estuvimos hablando hoy, que esa profundamente saber que esta realidad de magia ya está aquí, ya existe, ya está disponible para que digas, sí, es mía, sí, la elijo, sí, voy 100.000% para esta realidad y la elijo. Y todo lo que no te lo permite, lo destruyes y descreas y puedes seguir corriendo el enunciador aclarador de Access y escuchando estas grabaciones. Y vamos a ver que cambia, no solo que cambio, pero también
¿Qué es lo que quieres y deseas crear con tu vida, con tus relaciones, con tus fuentes de dineros, con tus negocios? ¿Qué más es verdaderamente posible para ti que quizás ni sabías que era posible o no era posible antes, pero ahora con todo esto, cuánta más facilidad y gozo puedes tener recibiendo todo? Gracias por estar aquí. Nos vemos mañana a la misma hora.